Estamos con la grata presencia ya del doctor Sebastián Ugarte para poder comenzar esta actividad que patrocina la Gran Logia de Chile. Saludar en especial, en primer lugar, al doctor Sebastián Ugarte Ubiergo. Muchísimas gracias, doctor Ugarte, por estar con nosotros en esta tarde. Igualmente, saludar al señor Antonio Ordóñez Urbina, gran bibliotecario y archivero de la Gran Logia de Chile, quienes dan esta oportunidad para que se realice esta instancia, y saludar especialmente también al señor Ulises Saavedra, presidente de la Logia Luz de Oriente. Bien, damos por inicio a esta actividad el día de hoy, en la cual nos acompaña el doctor Sebastián Ugarte para conversar sobre medicina, tecnología y ética en el siglo XXI. El doctor Sebastián Ugarte es médico formado en la Universidad de la Frontera y en la Universidad de Chile, profesor y director del programa de medicina crítica de la Universidad Andrés Bello, jefe del servicio de pacientes críticos de la Clínica Indisa, aquí en Santiago, expresidente de la Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Intensiva, y actualmente se encuentra como asesor COVID para la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Además de mencionar que es autor de 20 libros y numerosos artículos científicos que se relacionan con la medicina. Doctor Ugarte, un gran gusto contar con su presencia y antes de que usted comience su presentación, me gustaría dar el pase al señor Esteban Saavedra Muñoz, presidente de la Logia Luz de Oriente, para que nos dé un saludo de bienvenida. Señor Saavedra, por favor. Muy buenas tardes a todos los presentes. Es una grata satisfacción el que hoy podamos estar reunidos. Pues hasta hace un tiempo atrás, usar tecnología para comunicarnos directamente era casi impensable y una ficción. Como siempre, la realidad nos supera y lo único posible es el cambio. Hoy nuestro expositor nos hablará sobre una de las más delicadas aristas vinculadas al manejo de la ciencia y la tecnología. Ciencia y tecnología, como sabemos, motores del desarrollo humano y del devenir de nuestra especie. Dejo con ustedes al doctor Sebastián Ugarte Ubiergo. Muchas gracias. Un honor poder conversar y poder compartir algunas ideas sobre este importante tema. Si ustedes me permiten, les compartiré en mi pantalla para mostrarles una presentación que he preparado al respecto. Entonces, junto con agradecer esta muy grata invitación, esta oportunidad de contarles un par de ideas, hablemos un poco sobre medicina, ética y tecnología, y lo abordo desde mi particular punto de vista como especialista en medicina crítica, y hablo de medicina, ética y tecnología como fundamentos a veces olvidados de la medicina crítica y de urgencia. Y la medicina en su base siempre vuelve a la clínica, a tocar los dedos, examinar los ojos, escuchar el pecho del paciente para reconocer la enfermedad, pero ha ido expandiendo los límites del examen físico, o como ustedes pueden ver en esta clásica pintura que refleja a un destacado médico de la historia de la medicina, en su mano ustedes podrán ver que sostiene un objeto. Si miramos con cuidado qué objeto corresponde a esa pintura, es esto. Es el primer estetoscopio hecho con madera y con una parte de caucho que permitía, colocándoselo en el oído, escuchar de manera más nítida los murmullos y ruidos que el paciente emitía dentro de su tórax. Entonces, de la clínica inicial de examinar a los pacientes se fue expandiendo con este tipo de artilugio.
Y después se desarrollaron ya estetoscopios más modernos y el examen de los pacientes tenía ya más cosas: inspeccionar al paciente, palparlo, percutirlo, golpeando así con las manos para encontrar los diferentes sonidos del cuerpo y la ocultación. Y eso fue lo que a mí me enseñaron en medicina cuando yo estudié medicina hace allá algunos años. Sin embargo, ahora hay cambio y hoy en día el ultrasonido al lado de la cama del enfermo es una cosa bastante frecuente. Y en algunos casos, por ejemplo, uno revisando con ecografía puede descubrir que cosas como la presencia de un neumotórax, por ejemplo, que no se ve en una radiografía de tórax, sí se puede confirmar en una buena cantidad de casos simplemente con ecografía. Vean ustedes, esta radiografía que ustedes ven en esta imagen se ve para ojos de un médico como que no tuviera neumotórax, pero sí acá el pulmón está retraído, la cavidad se ha llenado de aire. Igual en esta radiografía, en ambos campos, a derecha y a izquierda, hay extensos neumotórax que no se ven en la radiografía, pero sí con el ultrasonido. Y hoy en día podríamos decir que el examen físico de antaño ya no tiene 4 etapas, sino que tiene 5 etapas: inspección, palpación, percusión, auscultación y examen con ultrasonido. Y probablemente debemos acostumbrarnos a ver que los médicos de hoy en día y los del futuro ya no solo tendrán un estetoscopio, sino que tendrán un ecógrafo colgado alrededor del cuello. ¿De dónde crece nuestro conocimiento en medicina? La luz de nuestro conocimiento viene de varias fuentes. Uno de ellos es la fisiopatología. ¿A qué se refiere esto? Entender los fenómenos biológicos que ocurren en el cuerpo humano y cómo ocurre el proceso de la enfermedad cambiando nuestro funcionamiento interno. Entonces, si logramos entender cómo funciona la enfermedad y entendemos cómo son estos procesos, no solo los síntomas, las manifestaciones, sino cómo altera el funcionamiento normal del organismo, podemos saber también cómo tratar, cómo curar o predecir el resultado. Entonces, nuestra estrella polar en medicina es la fisiopatología. Entender los mecanismos detrás de las apariencias de la enfermedad. La fisiopatología nos hace entender un cuerpo complejo, con múltiples sistemas orgánicos coordinados y funcionando armónicamente entre sí. Este profesor Shoemaker planteó hace ya bastantes años, por ejemplo, fisiopatológicamente, que los casos graves de infecciones graves producían un gran consumo de oxígeno y esto producía una deuda de oxígeno, y que si uno, como un médico bien preparado, satisfacía esa deuda de oxígeno, el paciente se iba a recuperar. Sin embargo, ese pensamiento fisiopatológico pasaron muchos años sin que se lograra demostrar de que fuera verdadero. Nuestra estrella polar, que nos señalaba el camino, no conseguía demostrar la solución. Hasta que en el año 2001, recién, el doctor Rivers, un médico de color, un médico afroamericano, en una pobre ciudad derruida de Estados Unidos, en Detroit, en un hospital para afroamericanos, viene a revolucionar la medicina y demuestra que Shoemaker sí tenía razón y que sí había que satisfacer
esa deuda de oxígeno en un elegante trabajo realizado en un servicio de urgencia. Desde luego nadie quedó contento. Quizá el doctor Rivers era demasiado negro, era demasiado afroamericano, y además tenía el pecado de no ser intensivista, sino ser emergenciólogo. Trabajaba solo en servicio de urgencia para venir a demostrar un nuevo paradigma en medicina. Y así Derek Angus, 13 años después, publica en el New England Journal of Medicine. Este profesor es un gran profesor de origen escocés, avecindado ahora en Estados Unidos, en Pittsburgh, y demuestra que utilizando el protocolo de Rivers para satisfacer la deuda de oxígeno, o usando otro protocolo, o no usando ningún protocolo, daba igual, los pacientes se recuperaban igual. ¿Qué pasó? Nuestra estrella polar que nos decía que la fisiopatología nos debía orientar se equivocó. No, el doctor Rivers demostró que tenía razón. Se equivoca ahora el doctor Angus al mostrar que el tratamiento convencional es tan bueno como el protocolo de Rivers. No, lo que pasa es que los médicos de los hospitales universitarios de Estados Unidos, donde se realizó este estudio, ya habían tomado nota, ya aprendido la lección del doctor Rivers. Y hoy en día la reanimación en dichos hospitales de excelencia es satisfaciendo la deuda de oxígeno de partida. Apliquen ese protocolo, otro protocolo o ningún protocolo, van a hacer una enérgica reanimación de los pacientes sépticos. Y así avanza el conocimiento en medicina. Se crea un paradigma científico que creemos cierto y luego lo derribamos. Y parece ser cierto lo que decía Shoemaker y después resulta que no es. Y parece ser cierto lo que decía Rivers y después se cuestiona. Entonces es como ir derribando una carta del dominó tras otra. ¿Y en qué nos basamos entonces? Cuando tenemos otro estudio que resulta negativo y que derriba la hipótesis que hasta ahora creíamos. Por ejemplo, este brillante estudio de Marcelo Amato demostrando cómo ventilar en el ventilador mecánico y parece demostrar cuál es el volumen que hay que usar en el ventilador mecánico, pareciendo descubrir el santo grial de cómo se hace la ventilación mecánica en los pacientes graves para no inducir daño. Sin embargo, en este trabajo del doctor Paolo Pelosi de Italia, demuestra que la hipótesis de Amato no explica completamente el daño pulmonar. Entonces, nuevamente, nuestra estrella polar es la fisiopatología, pero la fisiopatología no explica todo y un estudio a veces se contradice con otro. ¿Cómo avanza nuestro conocimiento médico desde la era de la peste, las amputaciones en la guerra, el uso de ventiladores para tratar la poliomielitis como pulmones de acero? ¿Cómo hemos llegado hasta nuestros días? ¿Es solo la fisiopatología? No. Tenemos otra herramienta que es la evidencia. La evidencia es uno de los puntos clave para el avance del conocimiento científico y del avance de la medicina. Pero la evidencia se debate entre la certeza y la incerteza, y en el caso de la medicina no es tan sencillo como en las leyes newtonianas, donde en las ecuaciones de movimiento es muy fácil predecir el comportamiento y se controlan un par de variables y uno puede predecir el resultado. Y se parece más a la física cuántica, que en la medida que sabemos la velocidad de una partícula,
conocemos menos de su masa o su ubicación, y cuando conocemos de su masa, conocemos menos sus otras variables. Entonces, en medicina, el conocimiento no es controlando dos variables tenemos el resultado, sino que es un comportamiento probabilístico. Y una persona puede evolucionar probablemente de una manera, pero existe la chance de que evolucione de otra en menor probabilidad. ¿Y cómo lidiar con eso? ¿Cómo lidiar con la incerteza cuando se trata de probabilidades? Y le presento a este distinguido señor, que es un escocés, que fue quien nos dio las pistas para resolver este dilema. Este distinguido profesor escocés diseñó la forma como lidiar con las probabilidades en medicina. El profesor Cochrane hizo lo siguiente, para distinguir si yo le doy un tratamiento a una persona y ese tratamiento realmente lo mejoró o fue casualidad que se mejoró, yo tomo un grupo grande de personas y separo al azar, simplemente al azar, a un grupo que la única diferencia es el tratamiento y va a recibir ese tratamiento. Y otro grupo que va a ser exactamente igual, pero al azar no le va a tocar el tratamiento. Entonces, la diferencia entre el grupo 1 y el grupo 2, la única diferencia, si el grupo es lo suficientemente grande por azar, sería la que haga el tratamiento. Y esto además, si se hace a ciega y uno no sabe quién recibió el tratamiento y quién recibió una pastilla falsa, puede decirnos cuál es el verdadero efecto de esa única variable. Pero el estudio de la evidencia en ciencia y en ciencias médicas es más complejo. Y Kahneman y Tversky, premios Nobel, publican este artículo sobre la incerteza y la heurística y el error. Y plantean que cuando un científico cree que la respuesta a una pregunta científica es A, cuando realiza sus experimentos, tiende a encontrar como resultado A y no a encontrar el resultado que desmiente la hipótesis A. Nuestra forma de pensamiento trata de buscar las confirmaciones de lo que creemos antes de haber hecho el experimento. Por lo tanto, incluso en ciencia y las más eruditas mentes en ciencia tienden a perseverar en el error de una convicción firmemente arraigada y no abrir su mente a nuevos descubrimientos. Entonces, ¿en qué se basa nuestro conocimiento en evidencia? En tres bases: racionalismo, empirismo, hacer pruebas y ver qué ocurre, y bayesianismo. Y aquí les incorporo un nuevo concepto que para algunos de ustedes puede ser nuevo, el bayesianismo. ¿Y a qué me refiero con bayesianismo? Me refiero a los primeros albores del desarrollo de estos nuevos conceptos con el teorema de Bayes, que es un pastor que trabajó en modelos matemáticos para predecir no solo probabilidad y error en cualquier modelo, sino también en modelos expertos. Y esto significa que qué tan certero es un diagnóstico médico. Ustedes podrían decir, mire,
el diagnóstico de neumonía es certero en un 60%. Y quizás es cierto, pero en base a las matemáticas de Bayes damos un paso más adelante. Y Bayes nos enseña otra cosa, dice, ¿qué tan certero es el diagnóstico de neumonía? Depende. ¿De qué depende? ¿Quién le hizo a usted el diagnóstico? Si el diagnóstico se lo hizo un experto, no es un 60%. Su diagnóstico puede ser tan certero como un 80, un 90%. Si se lo hizo un inexperto, su probabilidad de que sea realmente una neumonía puede ser mucho menos. Entonces, para entender la evidencia, no es solo medir los números de los resultados, sino medir los números de aquellos médicos que realizan los procedimientos. Y esto se lo explico porque en los sistemas matemáticos bayesianos no es solo una distribución normal y ya está. Bueno, y así se genera evidencia y se generan publicaciones, en fin, y cómo nos guiamos. Entonces, muchos médicos van a buscar guías clínicas y consensos clínicos para saber qué hacer y cómo tratar a un paciente. Pero, ¿existe ciencia por consenso? Vean lo que dice el doctor Michael Crichton. Él dice, en ciencia el consenso es irrelevante. Es irrelevante. Lo que es relevante son los resultados reproducibles. Los grandes científicos de la historia son grandes precisamente porque rompieron el consenso. No existe tal cosa como una ciencia del consenso. Si es consenso, no es ciencia. Y si es ciencia, no es consenso. Punto. Lo que importa son los resultados reproducibles. Y esto ustedes me lo podrán entender claramente cuando escucharon a muchos científicos decir que no existía reinfección por coronavirus. Y eso se habría podido quizás tener como cierto hasta que en la Universidad Médica de Hong Kong identifican el primer caso de reinfección por SARS-CoV-2. Y a partir de ahí cambia el paradigma, se rompe y empiezan a emerger información en todo el mundo que sí de verdad existen reinfecciones. La ciencia no avanza por consenso, sino por evidencia. Por ejemplo, se definió el distrés respiratorio, una falla que nosotros vemos en un consenso en Berlín, muy importante, con muchos médicos que se pusieron de acuerdo. Muy interesante, pero desde mi personal punto de vista, quizás la revisión más maciza sobre el tema es esta otra, que son solo dos médicos, Gianmarini y Luciano Gattinoni. Y ellos dos hacen un consenso de dos. No son múltiples expertos de Europa y Estados Unidos como la definición de Berlín, sino solo dos. Pero ¿qué dos? ¿Qué dos, señores? Probablemente las dos mentes más brillantes sobre la faz de la Tierra en conceptos de ventilación mecánica. Cuando esos dos discuten el tema y establecen ciertos puntos, probablemente tenemos una de las piezas de literatura médica más finamente elaborada de los últimos años. Otra de las formas como avanza la medicina, curiosamente, es esto. Ahora las fichas clínicas, cuando ustedes van a atenderse al médico, se guardan en un computador. Y eso genera muchísimos datos que están en una nube electrónica. Y esos datos electrónicos generan Big Data y se pueden analizar. Y podemos revisar y cruzar variables e identificar y saber
evidencia que antes desconocíamos. Así, por ejemplo, esta publicación, la tercera definición de sepsis internacional, se basó en análisis informatizado de registros de miles y miles de enfermos, y es primera vez en la historia que se empieza a utilizar esta tecnología para generar nueva ciencia y nuevo conocimiento. Nosotros en este grupo de trabajo, que es Latin American Clinical Trial Investigative Network, del Acting Group, estamos trabajando con gente de Canadá, de Australia, Nueva Zelanda, de toda América Latina, incluyendo los diferentes países, desde Estados Unidos hasta Chile, pasando por Cuba, con todas las diferencias políticas, ideológicas, religiosas, en generar ciencia y también utilizando nuevas definiciones y utilizando bases de datos informatizadas. Entonces, nuestro conocimiento viene de la fisiopatología, viene de la evidencia, ¿y falta algo más que nos ilumine? Sí, por cierto, falta algo. Y ese algo es el humanitarismo. La medicina enfrenta desafíos como el final de la vida en una sociedad medicalizada. ¿Cuándo termina la vida? Cuando existe tanta tecnología que pueda ser difícil morir. Y vemos que hay un envejecimiento de la población, un crecimiento de las expectativas de la población con respecto al tratamiento médico, y hay nuevas terapias y cirugías, y todo eso ha hecho aumentar la cantidad de camas críticas. Y se plantean dilemas nuevos como muerte cerebral, como limitar el esfuerzo terapéutico en algunos pacientes, el tema de la eutanasia o suicidio asistido, que comienzan algunas voces a plantear que debería discutirse en Chile, y la eutanasia activa, cuando un médico activamente pone fin a la vida de un paciente bajo ciertas condiciones como algunas naciones europeas hacen. Y ahí hay todo un campo de definiciones donde en Chile probablemente lo que estamos debatiendo es la limitación del esfuerzo terapéutico, y algunos se plantean discutir la eutanasia. Y está el plantearse que obligar a vivir al que quiere morir, según algunos, es igual que matar al que quiere vivir. ¿Y dónde está la muerte? Cuando un ser humano, en medio de todas esas máquinas, rodeado de toda esa tecnología, se le puede sostener artificialmente de manera muy prolongada, si fuera el caso. Ahí hay un ser humano, pero rodeado de múltiples tecnologías que no pueden permitir que el médico olvide que ahí hay un ser humano. Un corazón puede estar detenido y con asistencia biventricular, esa persona puede seguir viva, aunque el corazón ya no lata. ¿Cuándo muere una persona en una sociedad tecnológica? Si incluso se parase su corazón, podría seguir viviendo. Entonces, les hago esta reflexión que es de Callahan: vivir dignamente y transitar dignamente hacia la muerte es un anhelo que se expresa cada vez más en nuestra sociedad y aparece como una reivindicación emergente en nuestros pacientes. No es solo vivir lo más que se pueda, sino vivir dignamente y morir con dignidad. No es lo mismo ayudar a vivir a quien está viviendo que impedir morir a quien está muriendo. Entonces, todo este desarrollo tecnológico implica prolongación de la vida, medicina de mayor costo, también desviación de los recursos más caros a los pacientes de peor pronóstico. Muchos de ellos terminan muriendo igual a pesar de un tremendo esfuerzo.
y el desafío de usar esos recursos adecuadamente y humanitariamente. Está el desafío de tener cuidados intensivos y medicinas más humanas y comprometidas con los pacientes, donde los pacientes graves puedan ser acompañados de su familia, donde los pacientes no estén en coma inducido, desconectados de todo, sino que puedan estar despiertos y puedan caminar, puedan deambular. Que en el momento de fallecer puedan ser acompañados por los que quieren y puedan ser despedidos por los que quieren. Pero este sistema de trabajo con turnos de día y de noche tiene efecto para los pacientes, pero también para los que los cuidan. ¿Quién cuida a los que cuidan? ¿Quién asegura que estén en buenas condiciones para poder seguir atendiendo en los más duros momentos? ¿En qué condiciones se pueden relajar o pueden descansar los que cuidan? ¿Quién cuida a los que cuidan? Y una de las reivindicaciones que nos hemos planteado es el de humanizar los cuidados intensivos. Humanizar provocativamente, como si los cuidados intensivos no fueran humanos. Solo se humaniza aquello que carece de esa propiedad. De alguna manera, al decir humanizando los cuidados intensivos, queremos provocativamente desafiar y decir, la medicina a veces, quizás, tal vez, ha perdido parte de su humanidad. Y si no ha sido así, perdónennos que lo planteemos de manera tan desafiante y provocativa, pero humanicémosla aún más. Pero a estos problemas que hemos resuelto de cómo crece el conocimiento médico por fisiopatología, evidencia y humanitarismo, ¿le falta algo? Bueno, la verdad es que ha venido todo el desarrollo tecnológico y pensemos en William Osler con el desarrollo de las técnicas de laboratorio. Y usted antes iba a un médico y el médico le examinaba, le miraba los ojos y le decía, usted tiene esta enfermedad. Y ahora le piden multitud de exámenes. ¿Son necesarios tantos exámenes? La verdad es que hay muchos exámenes que se realizan como de rutina y que no cambian las decisiones de los médicos, como demuestra este trabajo, y que se podrían pedir menos y tener los mismos resultados. La verdad es que no existen exámenes de rutina, como no existe un amor de rutina. Cada examen tiene que ser hecho por alguna razón. Y hay un fundamento matemático y científico detrás de esto. La probabilidad de que un resultado sea positivo o indique un hallazgo, después del resultado, depende de la probabilidad antes de hacer el examen. Si yo hago exámenes a gente que tiene baja probabilidad, los resultados van a ser poco esclarecedores. Entonces, tenemos que seleccionar qué exámenes hacer con extremo juicio. Y esto está demostrado científicamente, no es una afirmación peregrina. También la tecnología se ha desarrollado para monitorizar a los pacientes y podemos monitorizarlo con múltiples equipos y ver cómo funciona su presión, su pulso, su respiración, su funcionamiento cerebral, su presión intracraniana. Podemos colocar un catéter en el cuello para medir cuánto oxígeno llega a su vena yugular. Podemos colocar electrodos que nos midan qué pasa con el metabolismo cerebral utilizando espectrometría cercana al infrarrojo.
o monitoreo electroencefalográfico. Pero al final podemos terminar con un pobre hombre lleno de catéteres y conexiones, como exagero en estas imágenes, que podría ser un extremo. ¿Y servirá tanta cosa? Fíjense que en esta publicación del año 2012 se manejan pacientes con trauma craneano con medición de la presión intracraneana y otros pacientes que se manejan sin contar con medición de la presión intracraneana, solo por la vieja clínica y escáner. Y el resultado es que no hubo diferencia significativa entre aquellos pacientes manejados con monitoreo de la presión intracraneana y manejados con clínica y solo escáner. Pareciera que eso es un extremo y probablemente sí es bueno tener la monitorización, pero si uno lo usa bien. Y ahí uno se pregunta, por ejemplo, si decimos que una presión de 20 es mala, pero ¿y si el paciente tiene 21 es malo, pero 19, un poquito menos, es bueno? Si sube por un segundo sobre 20, ahí es malo, pero si está permanentemente pegadito a 20, es bueno. O quizás el nivel que se eleva, por cuánto tiempo y con cuánta intensidad es más importante que solo un número. Les explico esto porque la interpretación de la monitorización de un paciente requiere más pensamiento y es más sofisticado de lo que cualquiera de ustedes pensaría. Y esto significa que mientras más monitorizamos al paciente, se da esta paradoja, como le ilustro acá, como del relojero loco, que tenemos tantos relojes para medir la hora que al final no sabemos cuál es la hora correcta. Cuando un monitor nos dice el paciente va mejor, pero otro nos dice no, en este va un poco peor, ¿a cuál de los monitores le creemos? En mi trabajo, que es la medicina de urgencia y la medicina crítica, es una especialidad donde el pensamiento y la acción deben estar unidos, donde debemos entregar soporte vital y en cosa de minutos se puede ir una vida entre nuestras manos si no somos competentes y utilizamos tecnología para el soporte de una vida. Imágenes que son tecnología para el soporte de una vida. Circulación extracorpórea para soportar una vida. Tecnología usada para salvar vidas. Monitores, tecnología al servicio de la vida. Y esto hace que los médicos que trabajamos en esto, trabajamos de lunes a lunes, independiente si es fiesta o no. Y acá utilizo este símbolo del electrocardiograma, QRS, para decir Merry Christmas, diciendo que incluso en Navidad tú seguirás siendo médico y seguirán habiendo enfermos de los que cuidar. Y quiero ir terminando con alguna reflexión sobre la medicina, la tecnología y este trabajo de la medicina en pacientes críticos y de urgencia, señalando que hay trabajos complejos, y un trabajo complejo puede ser piloto de avión. Y el piloto de avión, sin duda, todos lo respetamos porque es un trabajo de precisión y complejo, y que básicamente tiene que ver tres cosas: a qué velocidad viajar, a qué altitud y con qué curso. Bueno, y hay otros trabajos complejos, y aquí les pongo esta imagen para decirles la medicina crítica y de urgencia. Coloco esta imagen que es de una serie de televisión, pero no se hagan la expectativa que cuando vayan a un servicio de urgencia o a una UCI los van a recibir personajes tan esbeltos y tan
de aspecto tan agraciado como los de la foto, lo más probable es que se encuentren a alguien más parecido a mí que a estos señores. ¿Ah? No digan que es publicidad engañosa, ¿ah? Pero el trabajo es un poco complejo porque hay más cosas que decir. Si usar sedantes, si usar ventilador, si usar drogas vasoactivas, qué FIO utilizar, si inducir hipotermia, si intubar, si hay que dar nutrición, si hacer diálisis, en fin, muchas decisiones y en cosa de segundo. Y en el fondo, en el análisis de trabajo muy desafiante, les invito a hacer esta reflexión. Trabajos que pueden ser apasionantes y desafiantes. Si usted busca un trabajo hot, muy atractivo, piense, un trabajo donde use equipos de alta tecnología, donde enfrente la muerte a menudo y que trabaje con un equipo de personas top. Si usted piensa en un trabajo que reúna dos cosas, que usted pueda usar y jugar con equipos de alta tecnología y enfrentar la muerte a menudo, ¿hay gente que hace eso? Sí. ¿Y quién? Bueno, James Bond. Él usa equipos de alta tecnología, tradicionalmente, todos lo hemos visto, es un personaje de ficción, pero así es, y enfrenta la muerte a menudo. Si vemos, en cambio, a alguien que usa equipos de alta tecnología y trabaja con un equipo de personas top, ¿existen personas así? Sí, y vemos, ¿no es cierto? Iron Man, el hombre de acero que usa alta tecnología y tiene un equipo de asistentes espectacular. Y si ustedes ven finalmente alguien que trabaje con un equipo humano top y que enfrente la muerte a menudo, ¿hay gente así? Sí, y ahí tienen CSI. Pero existe una profesión donde usted reúna todas estas cosas. Equipo humano top, enfrenta la muerte a menudo y ocupe equipos de alta tecnología, sí. Y esa profesión, queridos amigos, es la profesión de médicos de unidades críticos y médicos de urgencia que utilizan mucha tecnología, que trabajan con equipos de hombres y mujeres muy destacados que hacen enorme esfuerzo por salvar la vida de los pacientes y que enfrentan la muerte a menudo. Un trabajo del que yo estoy orgulloso. ¿Qué podríamos decir para finalizar? Que dado que hoy la técnica alcanza todo lo que concierne a la vida y la muerte, pensamiento, sentimiento, acción y padecimiento, en fin, es un problema central, apremiante de nuestro pensamiento, de nuestra filosofía y tener una filosofía sobre la tecnología. La tecnología no es un elixir mágico, ¿no es cierto? Y también puede tener efectos perjudiciales. Y en la medicina, solo usar tecnología por usarla no necesariamente es bueno. Una dependencia desproporcionada en la tecnología sin tener en cuenta los verdaderos intereses del paciente y considerar solo nuestros intereses, incluyendo los intereses espurios y pecuniarios, motiva que podamos tener conductas moralmente reprobables. La ética tiene algo que decir en cuestiones relacionadas con toda esta tecnología y también en el campo de la medicina, por el hecho de que la tecnología es un ejercicio de el quehacer humano, del poder humano, una forma de actuación. Y toda forma de actuación humana está expuesta a su examen moral. Estas eran las reflexiones que quería hacerle desde
la modesta experiencia de un científico y un médico que trabaja en urgencia y en medicina crítica, y agradecerle sinceramente por el enorme honor de poder compartir con ustedes estas reflexiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ugarte. Por el contrario, el honor es nuestro. Ahí vemos cómo nuestros internautas se están expresando, agradeciendo, ¿no es cierto?, con sus muestras de afecto y aplauso a través de la cámara. Así que yo le transmito todo ese afecto que los internautas nos están expresando. Muchísimas gracias, doctor Ugarte. Tenemos varias preguntas que nos han hecho, y de antemano ruego disculpar que por tiempo no alcanzamos a responder todas las preguntas. Lamentablemente estamos solo hasta las 19:30 o'clock, así que voy a transmitirle muy rápido, doctor, las preguntas que nos han llegado para que podamos dar respuesta. Doctor, una de las preguntas que nos llega es la siguiente. Primero, si existe alguna iniciativa nacional que permita analizar las fichas clínicas en la Big Data para hacerle seguimiento a los pacientes. ¿Cómo sería eso? ¿Se hace sin la necesidad de invadir los datos privados de las personas? Porque sería ideal hacer un seguimiento, por ejemplo, a personas con enfermedades crónicas y así controlar las tomas de los medicamentos, entre otras cosas. Pero a su vez no sería poco ético, por ejemplo, para las farmacéuticas tener ese tipo de información, y en contexto se refiere fundamentalmente a la protección de la privacidad de los datos de los pacientes versus la ética. ¿Qué opinión podemos dar al respecto, doctor Ugarte? Bueno, en Chile no existe acceso a Big Data, información de la ficha clínica de los pacientes, salvo en el contexto de la atención clínica, y sí existe acceso a los datos individuales de los pacientes por parte de las aseguradoras. Las ISAPRES en general piden acceso a la ficha clínica del paciente y en general se les da, lo que es un poco curioso porque en la ley estipula que es solo el paciente, no la aseguradora del paciente, pero es una práctica habitual que se haga. Todavía no existe un sistema de análisis de Big Data en Chile de la información clínica de los pacientes, estamos muy lejos de ello, y además la legislación es bastante restrictiva para tener acceso a información de los pacientes. Es tan restrictiva incluso que puede perjudicar el desarrollo de análisis de información, incluso manteniendo la privacidad de la información. Creo que Chile ha optado por un camino de irse más a la segura y proteger mucho la privacidad, incluso un poco en exceso para la posibilidad de desarrollar nuevo conocimiento. Y eso además, como no existe ningún acceso a la información, ni siquiera plantearse todavía que entren industria farmacéutica extranjera, porque en Chile no hay industria farmacéutica chilena que esté desarrollando investigación. La investigación se desarrolla muy lejos de Chile y esa industria no tiene acceso a nuestros datos, sino cuando hacen un protocolo de investigación donde reclutan pacientes acá, y no se hace a través de Big Data, sino de caso a caso, paciente a paciente. Es muy primitivo todavía la investigación científica en Chile. Sin duda, harto por avanzar, doctor. Para poder dar la oportunidad a todos los participantes, vamos a ir leyendo una pregunta de arriba y de abajo. Otra pregunta que nos hacen llegar, doctor Ugarte, es la siguiente. Doctor Ugarte, ¿cómo se ha visto la medicina hoy desafiada con el coronavirus? ¿Cuál de ellas ha permitido un mejor soporte a los pacientes? ¿Evidencia, tecnología, fisiopatología o humanitarismo? ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, la emergencia de esta pandemia de coronavirus ha planteado un gran desafío. La verdad que en poco tiempo ha habido que ir reuniendo la información.
la evidencia se ha ido teniendo que cambiar la forma de acumular información y no se espera todo el proceso para la publicación, sino que se prepublica antes de que esté completamente terminado el artículo, pasando por todos los revisores, un primer cambio. En fisiopatología han ido mes tras mes cambiando nuestro concepto. Creíamos que afectaba a los pulmones y había que tener ventiladores, y afecta a los pulmones, los riñones, la coagulación, la inflamación, el cerebro. En el día de ayer veíamos que también afecta incluso inflamaciones testiculares, que es una cosa nueva. O sea, cada día descubrimos algo nuevo. Y humanitarismo, pero ha sido una bofetada. Gente enferma, aislada de su familia, encerrada en una pieza de hospital, que ni siquiera puede abrazar a sus seres queridos mientras se agravan o incluso mueren, teniendo un contacto por teléfono a distancia y a veces sin poder hablar por estar conectado a un ventilador mecánico. Esta epidemia sin duda fue un desafío desde el punto de vista de la fisiopatología, de la evidencia y del humanitarismo. Sí, yo creo que todo el mundo se puso a prueba. Todo el mundo alrededor se puso a prueba. Otra pregunta que nos llega, doctor, es la siguiente. En el Congreso Futuro del año pasado se habló mucho de medicina genética, es decir, diagnóstico y prescripciones basadas en el genotipo de los pacientes, dejando de lado un poco lo genérico. ¿Qué tan cerca estamos de ello? Bueno, en este caso, por ejemplo, en lo que se refiere a coronavirus, sabemos que según el tipo de grupo sanguíneo que la persona tiene, puede tener un tipo genético más europeo que tiene una respuesta frente a la infección diferente a que si tiene un tipo más asiático o más latino, ¿no? Entonces, estamos viendo que conocer las características genéticas pueden hacer una medicina más de precisión y a ciertas personas poder predecir que tienen más riesgo. Por ejemplo, aquellos de ustedes que tengan más calvo el cabello, entradas masculinas pronunciadas en la frente, tienen más riesgo en caso de enfermar, como demostró un estudio español, que aquellos que tienen todo su pelo intacto. Esto se correlaciona con más enfermedad. O sea, la forma en que se expresa la genética se puede correlacionar con el pronóstico y por lo tanto la medicina de precisión, identificando los patrones genéticos de cada uno, es el futuro, pero todavía falta mucho por desarrollar. Sí, claro, estamos en Chile, como usted bien lo dijo, nos falta por desarrollar, pero tengo esperanza, en lo personal, tengo esperanza. Chile ha avanzado a pasos agigantados en tecnología, así que creo que pronto vamos a tener unos nuevos caminos. Lamentablemente tenemos tiempo para una última pregunta. Ha sido muy interesante toda esta instancia, de verdad, estamos todos muy contentos, veo que hay muchas ganas de participar y de verdad, doctor, tiene todo aquí un fan club hacia usted, así que, y no solo acá, en televisión, ¿no es cierto?, y en redes sociales, y lo felicitamos por su linda labor, sobre todo humanizar los cuidados, que lo está visibilizando. La última pregunta dice así: ¿quién define los criterios ante una eutanasia solicitada por la familia, ya sea el médico tratante o el comité de ética de una clínica? ¿Quién lo define, doctor? Bueno, en Chile no es legal la eutanasia, está prohibida por ley en Chile. Entonces, ese es un debate que se ha vivido en Europa y en algunas naciones europeas como Bélgica, Holanda, por ejemplo. Si un paciente desea
terminar su vida porque se le hace insoportable el sufrimiento de su enfermedad, solicita él por su propia voluntad el término de su vida, y esto, solicitándolo él, debe ser evaluado por dos médicos diferentes, que los dos confirmen que se cumplen todas las condiciones para aplicar la eutanasia. Y habiendo cumplido con esos procedimientos, en esos países se puede aplicar, por ejemplo, una inyección letal al paciente que cumple con las condiciones de tener una enfermedad terminal fuera del alcance, que ya no es recuperable y que no quiere sufrir más, y se le puede dar ese tipo de término a su vida. Eso en Chile está prohibido, pero ustedes habrán escuchado que algunos parlamentarios han planteado que es un debate que debería haber. No es un debate que nazca de los médicos, advierto, porque la mayoría de los médicos no es que estemos buscando que se apruebe la eutanasia, porque a los médicos en general nos incomoda siquiera pensar ponerle fin a la vida de un paciente. Es algo, nosotros fuimos formados para salvar vidas, no para quitar vidas. Pero es un tema que surge desde los pacientes, de los enfermos que a veces sufren enfermedades terminales con mucho sufrimiento y que exigen el derecho a decidir ellos hasta dónde vivir y hasta dónde parar su vida. Lo que sí existe en Chile es limitación de la terapia, que si usted está en una situación muy avanzada, una enfermedad que no tiene cura, y le están haciendo terapias que usted no quiere recibir, tiene derecho a decir, no, no me voy a operar, no quiero diálisis, no quiero que me conecten a un respirador. Eso sí existe. Pero lo otro de eutanasia ya activa, eso existe en algunos países del mundo y en Chile no, y quizá en algún momento va a haber un debate al respecto. Sin duda alguna deberá haber un debate. Doctor Ugarte, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Nuevamente reitero las disculpas a todos nuestros internautas que no pudimos sacar al aire todas las preguntas, pero me parece que tal vez va a existir una posibilidad de poder reunirnos de nuevo, doctor, y yo creo que se va a dar esa instancia y vamos a poder seguir de cerca nuevamente su trabajo. Doctor Ugarte, le agradezco en nombre de la Gran Logia de Chile, quien nos facilitó, ¿no es cierto?, el patrocinio para generar esta instancia, su presencia, su deferencia y sobre todo toda la voluntad de poder responder. Muchísimas gracias y reciba un cálido y caluroso virtual aplauso de parte de todos los presentes y esperamos que vernos pronto y desde ya el mejor de los éxitos en su labor. Me imagino que no ha sido fácil, aún queda todavía mucha tarea por delante, pero sorteándolo con humanización de los cuidados y sorteándolo con medicina basada en la evidencia, creo que como país vamos a salir fortalecidos y salir adelante. Muchísimas gracias, muy buenas noches, doctor. Muchas gracias a todos ustedes y un honor y un privilegio de haber podido participar de esta conversación con la invitación de la Gran Logia en un grupo de gente tan entrañable.